Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hola, profe. ¿Cómo le va, Sadi? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien también. Tengo un poco de frío nomás, pero nada de La muerte. edad, profe, la edad. Lamentablemente la edad, ¿cierto? Nada que hacer, pues. No pasa en vano. 41. Hola, Yocho, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta? Bien, bien, ¿y usted qué tal, profe? Bien, aquí andamos, luchando por la vida. Hoy es un día largo. Me toca hasta las 6:20 con todos los grupos que tengo que trabajar. Así que ahí estoy, pues, echándole para adelante. Espero que ustedes también estén bien todos. ¿Qué tal, Yanis? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? Recuerden que la próxima semana, el jueves, es la solemne y me tienen que empezar a enviar los nombres de los papers que ustedes van a trabajar, ¿ya? Para que así tengan 3 semanas de poder leer el paper, trabajarlo, porque me lo tienen que exponer a mí de forma presencial y con cámara cada uno de ustedes, ¿ya? Hola, Ignacia, ¿qué tal? Porque los necesito ir viendo cómo van reaccionando, qué me van respondiendo. Ya, eso. Comencemos, pues, avancemos, porque puedo consultar eso de la escala de la solemne. Sí, pues sí lo solucionamos. Tengo que mandar las notas nuevas, pero sí, al 50%, ¿ya? El paper tiene que ser algún tema en específico. Lo que les comenté yo, que era, tienen que colocar en el Science Direct, ustedes colocan HPLC, MS, cualquier tipo de, o GC, MS, cualquier muestra o procedimiento de análisis. Yo prefiero los ambientales, que son un poco más fáciles, ya que los, ¿cómo se llama? Que más los tirados para el lado biológico, ya que son un poco más complejos, tienen otro tipo de interacciones. Así que yo prefiero mejor que lo hagan con matrices ambientales, ¿ya? Bueno, pero cada uno decide ahí cómo quiere trabajar también, ¿ya? Pero solamente un comentario que yo les hago para eso, ¿ya? Eso, ya. Vámosle entonces con la clase del día de hoy. Ya voy a sacar el tema de la cámara para que no se... ¿Está grabando? Sí. El tema de la cámara para que no sea un problema con la carga, a eso me refiero. Ya, entonces vamos a... Voy a cargar esta página acá, está ahí. Ya, bueno, ¿qué me importa Corfo ni Science? Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que tiene relación con resonancia magnética nuclear, que es uno de los tópicos que aparecen descritos en nuestra sesión de trabajo o planificación semestral de la carrera. ¿Ya? La resonancia magnética nuclear es una herramienta que es fundamental para la determinación de las estructuras de los compuestos orgánicos, ¿ya? Principalmente, una de las cosas características que tiene el RMN, de hidrógeno 1, ¿ya? Es que el tamaño de muestra que uno necesita es muy pequeño, ya para poder realizar los análisis. Yo, de hecho, realicé mi tesis de pregrado en la Católica de Valparaíso, en la parte de química orgánica, y me tocó caracterizar, claro, vía RMN y también IR, los compuestos que se iban formando, los productos de degradación del alfa-pineno, porque lo que estábamos buscando, o estábamos haciendo el seguimiento, no estaba, sino que si estaba haciendo el seguimiento, era para ver si es que del alfa-pineno yo podía conseguir una unidad que me sirviera como monómero para poder generar una polimerización. De hecho, lo saqué, se generó un pegamento bastante bueno, pero lamentablemente el proceso de producción de ese pegamento, para finalmente llegar al pegamento como tal, era muy costoso. Por lo tanto, había materia prima disponible, pero el problema eran los costos asociados con el proceso. Quizás si el costo se hubiese abaratado, lo más probable es que no estaría haciendo clase acá a ustedes, sino que estaría disfrutando de los millones ganando con mi empresa, ¿ya? Y a los que son empresarios también los felicito por la labor que hacen, ¿cierto? Pequeños, medianos y grandes empresarios. Pero más que nada los pequeños empresarios porque le ponen todo el corazón en lo que están haciendo, ¿ya? Lo otro es que proporciona mucha información, ¿ya? Acerca de la estructura de un compuesto, ¿ya?
Entonces, como les comentaba, uno puede trabajar con estos espectros que son los NOSI y los COSI, ya que son, se van haciendo correlaciones entre algunos parámetros que maneja esta técnica en particular, que no la vamos a profundizar, ni tampoco la voy a mencionar acá porque es bastante compleja para poder trabajar la distancia. Y claro, uno puede ir estableciendo conexiones para ver qué tipo de hidrógenos tiene la molécula, cuántos tipos de hidrógenos, y así un sinfín de cosas más, ¿ya? También puede proporcionar cierta información o propiamente tal la estructura de moléculas que son relativamente sencillas, ¿ya? Uno puede obtener la estructura de forma fácil, pero después vamos viendo que cuando hay estructuras un poco más complejas hay que estar metiendo otras variables como el cumplimiento, y se van viendo los desplazamientos químicos por acción de los grupos que son más tirados, más dadores o de electrones, ¿cierto? Que van protegiendo la estructura en sí. Entonces es bastante, no es tan fácil de poder digerir en una sola clase, ¿ya? Se dedica todo unas semanas más para poder entender el fundamento con propiedad, ¿ya? Y dentro de esta resonancia magnética nuclear podemos encontrar los que se trabajan con la más clásica, ¿cierto? La del hidrógeno 1, la del carbono 13, el nitrógeno 15, el fósforo 19 y el flúor 19 y el fósforo 31. Pero cuando hablamos de resonancia magnética nuclear ya hemos visto esta imagen, ¿cierto? Hace bastante rato. Y lo que nos da cuenta es que nosotros vamos a trabajar, no nosotros, sino que la resonancia magnética nuclear trabaja en este ámbito, ¿cierto? En el ámbito de las frecuencias de longitudes de onda que están son longitudes de onda más largas, pero son menos intensas, ¿ya? En donde, obviamente, lo que prevalece son las transiciones del spin nuclear. Vamos a ver más adelante que de ahí parte el fundamento de cómo se trabaja lo que es la resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, dice, la espectroscopía de RMN fue desarrollada a finales de los años 40 para estudiar los núcleos de los átomos, ¿ya? En 1951 los químicos descubrieron que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN, podía ser utilizada para determinar estructuras de compuestos orgánicos, y esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos de átomos con un número impar de protones o neutrones o una mezcla de ambos, ¿ya? Ese es como el fundamento general. Obviamente, un núcleo con un número atómico impar posee un spin nuclear que es característico, ¿ya? Y que puede ser observado en un espectro de RMN, ¿ya? Y el núcleo más sencillo con el que se puede trabajar en resonancia magnética nuclear es el del protón, ¿cierto? Porque presenta un número atómico impar, que es el primer elemento de la tabla periódica, ¿ya? Entonces uno tiene que empezar a visualizar esto como el protón, como una esfera cargada positivamente, ¿cierto? Y que está girando, que está en constante movimiento, ¿cierto? Y este movimiento que genera esta carga que tiene el protón es similar al que se genera por una corriente eléctrica, ¿ya? En un circuito cualquiera, en un circuito conductor, ¿cierto? Que finalmente todo este movimiento va a dar paso a un campo magnético, así como pueden imaginarse ustedes un pequeño imán, ¿ya? Por lo tanto, si es capaz de generar esta condición, ¿cierto? Si el protón se somete al efecto de un campo magnético externo, es decir, voy a aplicar un campo magnético desde afuera, ¿cierto? Que tengo ahí, su campo magnético se puede alinear, ¿cierto? A favor de este campo magnético o se puede alinear en contra de lo que es este campo magnético, ¿ya? Entonces, esa es como la idea principal, ¿cierto? Va a tener un ordenamiento en función del campo magnético que puede ser hacia arriba o bien puede ser hacia abajo. Esta situación se da en los átomos de hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 31 que le estaba comentando anteriormente, ¿ya? Dice que este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, poseen el spin, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fuesen pequeños imanes, ¿ya? Es una explicación un poco más corta de lo que le acabo yo de mencionar respecto a lo que hemos venido trabajando. Entonces,
el giro de las cargas eléctricas del núcleo, ¿ya? La carga del protón, ¿cierto? Que va girando, que trabaja como un pequeño circuito, ¿cierto? El circuito eléctrico genera un pequeño campo magnético, ¿ya? Ese campo magnético hace que se comporte como un pequeño imán. Entonces acá vemos que está girando, ¿cierto? De esa forma, tiene un momento magnético mu, X, y cuando nosotros sometemos a esta partícula en general, ¿cierto? En presencia de un campo magnético externo, que lo vamos a denominar P0, que está acá, ¿ya? El núcleo es capaz de orientarse a favor o en contra, ¿ya? Eso quiere decir que se puede orientar con un spin más un medio o con un spin menos un medio, es decir, que va rotando hacia la derecha, ¿ya? O que va rotando de derecha a izquierda, ¿ya? Y los dos estados tienen diferente energía y esa diferencia aumenta con la intensidad del campo. A mayor intensidad del campo va también a aumentar esa diferencia, esa energía, perdón, ¿ya? Entonces, si yo aumento la energía, se van a ordenar de esta forma en función del campo o en contra del campo magnético, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere informar, ¿cierto? Cuando hablamos de aquello. Entonces, cuando hablamos del spin que tiene el símbolo alfa, es la situación en la que el campo magnético de este protón ya se alinea con el campo magnético externo, ¿ya? Y esto finalmente genera un estado de menor energía, ¿ya? Si se alinea con el campo. En cambio cuando hablamos del spin beta, ¿ya? Quiere decir que estamos generando lo opuesto, estamos generando un estado de mayor energía de acuerdo a todos los cálculos que se han hecho para fundamentar esta técnica en particular, ¿ya? Ya, pero acá también. Y cuando esta partícula está en ausencia del campo magnético, ya los momentos magnéticos de la especie cargada positivamente, que es el protón, ya van a estar orientados al azar, ya van a estar moviéndose de izquierda a derecha, ya. Pero cuando uno le va a aplicar el campo, estos se van a ordenar y van a adoptar ya sea la posición alfa de más un medio de spin o la posición beta de menos un medio de spin. Eso va a depender, lógicamente, de cómo se comporten frente al campo, ¿ya? Dice, núcleo de medio spin en un campo magnético, dice, cuando un núcleo está en un nivel de baja energía, el momento magnético no se opone al campo aplicado. Por eso les dije que era de menor energía cuando está en función del campo, ¿ya? El núcleo gira sobre su mismo eje y en presencia de un campo magnético, el eje de rotación está girando alrededor del campo magnético, por lo tanto, se observa la situación que es diferente. Por lo tanto, la diferencia de energía entre los dos estados de spin que le acabo de mencionar va a depender del valor, ¿ya? Del campo magnético que yo le esté aplicando al sistema, ¿ya? Y obviamente eso va a estar relacionado con una intensidad magnética, de campo magnético, ¿ya? Por lo tanto, cuando un protón va a interactuar con un fotón de energía, cuantificado, ¿cierto? De cierto valor, el spin del electrón puede cambiar de estado, como ya lo hemos visto, si va al alfa o va al beta. Entonces, en un núcleo en el que la combinación ¿ya? De campo magnético y la radiación electromagnética son acordes para el proceso, estamos hablando de un proceso de resonancia, ¿ya? Y esa energía de absorción que involucra el proceso en tal se va a determinar a través del RMN, del proceso de resonancia magnética nuclear, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía yo, que se distribuyen de forma aleatoria, ¿cierto? Sin ningún tipo de orientación al respecto, pero cuando uno lo somete a un campo magnético externo, las moléculas, o sea, los protones, ¿cierto? Tienden a ubicarse según sea la posición del campo, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, cuando hablamos de la resonancia magnética nuclear, ¿ya? Va a ser capaz de entregarnos distintos tipos de información. Por ejemplo, nos va a entregar el número de absorciones
el número de absorciones nos va a indicar cuántos tipos diferentes de protones tengo yo presente en la molécula, ¿ya? Por eso yo les decía que nos da información estructural. Entonces, el número de absorciones nos va a indicar ciertamente cuántos tipos diferentes de protones yo tengo presentes en la molécula. Lo otro, la cantidad de protecciones, ya de coberturas que presentan estos átomos, que presentan, claro, estos átomos, ¿cierto? Cada señal nos va a informar también sobre el entorno electrónico que tiene cada tipo de protón. Obviamente el entorno electrónico va a estar influyendo al momento que nosotros queramos hacer la cuantificación por RMN, y por eso hay varios cálculos que te permiten ir despejando esas variables que van afectando en tu sistema, ¿ya? Y también nos va a indicar que la intensidad que tenga esta señal nos va a dar cuenta también de cuántos protones tengo yo en la molécula, ¿ya? Y también otro factor que es importante de recalcar, que lo vamos a revisar más adelante, habla con el desdoblamiento de las señales, que nos va a entregar información referente sobre el tipo de protón que está cerca de un elemento en particular dentro de la estructura que se está trabajando, ¿ya? Entonces, como concepto general, la resonancia magnética nuclear RMN es el fenómeno por el que un núcleo salta de un estado de spin a otro cuando es irradiado con una luz de energía adecuada, ¿ya? Entonces puede tomarlo este valor de alfa spin, ¿cierto? O de beta spin, que va en contra, y este va a favor. Entonces la energía necesaria para producir un tránsito entre estados de resonancia, ¿ya?, es del orden de las radiofrecuencias. Por lo tanto, aquí vamos a estar trabajando con la radiofrecuencia. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es un sistema de resonancia magnética nuclear. Obviamente el equipamiento es ese que aparece ahí, ¿ya? Pero cómo se ve por dentro, o cómo opera por dentro, es que hay un imán superconductor, obviamente, porque el imán es el que me va a generar el campo, y ahí es donde el tubo, son unos tubitos bien delgaditos, estos que se ocupan para poder cargar la muestra, ¿ya? Deben ser como de 15 a 20, 15 centímetros deben ser, y ahí es donde se carga la muestra y se lleva el RMN, ¿ya? Después que se produce todo el proceso, ¿cierto?, va a pasar a un detector que va, dentro de sus funciones, va a amplificar la señal para que finalmente llegue a generar el espectro de RMN. Obviamente, para que esto funcione, ¿cierto?, el imán, y como trabaja con radiofrecuencias, tiene que venir una señal, ¿cierto?, desde el equipo que comanda el instrumento para que aplique una cierta señal de radiofrecuencia para que el equipo pueda funcionar propiamente tal. Entonces el espectro de RMN consta de cuatro partes que son esenciales. La primera, un imán estable, ¿cierto?, que es el que acabamos de ver acá, con un controlador que produce un campo magnético preciso. Recuerden que la molécula, ¿cierto?, el analito tiene que verse expuesto a un campo magnético para ver cómo se comporta. Un transmisor de radiofrecuencias, ya, que va a ser capaz de emitir frecuencias precisas, es decir, desde el comando central se va a enviar la señal de que tiene que trabajar con tanta radiofrecuencia, ¿cierto?, para que pueda el equipo así funcionar de buena manera, y un detector finalmente para poder medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. Y también tiene que tener un ordenador, ¿cierto?, un computador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de RMN. Obviamente es una técnica que es bastante ocupada por los químicos orgánicos para poder dilucidar estructuras químicas, pero también para poder trabajar con este equipamiento, y como con todo equipamiento costoso, ¿cierto?, se necesita de una persona que esté muy bien calificada, ¿cierto?, que sepa bien cómo funciona el equipamiento y que tenga claridad al momento de poder interpretar la información que te entrega el equipo, ¿ya? Porque no es necesario, bueno, por ejemplo, si hablamos de otras técnicas como las que ya hemos visto, ¿cierto?, espectroscópicas,
finalmente lo que se nos entrega a nosotros es un valor de concentración. Acá lo que se te entrega también es información referente a una potencial molécula. Entonces ahí tú tienes que empezar a jugar. Probablemente el RMN de hidrógeno 1 no te sirva mucho, no te entregue mucha información para poder hacer la estimación, ¿cierto?, de la molécula que yo tengo presente en la muestra, sino que también tengo que ir a aplicar otros estudios, ¿cierto?, como el NOSI y el COSI, que no recuerdo muy bien cómo funcionaban, pero me acuerdo que eran sistemas que iban comparando, ¿cierto?, a dos ejes, iban generando comparaciones, que ahí uno iba a poder ir estimando el, una potencial estructura, ¿ya? Como les digo, yo recuerdo que lo hice hace 18 años atrás, pero realmente no tengo mucha certeza de cómo funciona ese NOSI y el COSI como tal, ¿ya? Pero sí lo que es de un espectro. Entonces, en la primera etapa, la muestra debe ser sometida a un campo magnético intenso, ¿cierto? Una determinada radiofrecuencia. Entonces, se genera una magnetización, por eso está el imán, ¿cierto?, que está acoplado al sistema para generar toda esta magnetización, que va a ser diferente para cada núcleo. Obviamente, cuando hablamos de cada núcleo, es de la técnica que se va a ocupar. Eso va a generar un desplazamiento químico, y que este desplazamiento químico también, producto del proceso de la magnetización, ¿cierto?, va a haber afectado también a los núcleos de su entorno y va a generar un proceso de acoplamiento, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que van ocurriendo cuando uno trabaja con resonancia magnética nuclear, que van a haber corrimientos o desplazamientos químicos producto de condiciones que son bien conocidas, y también procesos de acoplamiento, ¿ya?, que van a impedir, ¿cierto?, entender de buena primera cuál es la información que te está entregando el equipamiento. La etapa 2 consiste en irradiar la muestra con una onda de radio de igual frecuencia que la precisión de los núcleos, o sea, conociendo el tipo de resonancia que yo quiero realizar, si es de hidrógeno 1, carbono 13, lo que sea, ¿cierto? Uno va a aplicar esa onda de radio, ¿cierto?, a una determinada frecuencia para que el analito que está presente en la muestra y que yo quiero analizar responda de buena forma, ¿ya? Entonces, en resonancia lo que se busca es alterar la magnetización, ¿ya?, que en equilibrio se produce también con la excitación, ¿ya? Entonces acá tenemos la imagen que va mostrando eso. Luego tenemos la etapa 3, en donde se tiene que interrumpir la radiación. Es decir, la magnetización alterada tiende a volver al equilibrio, es decir, ya no va a estar afectada, ¿cierto?, por esta radiofrecuencia, sino que va a volver a su equilibrio, va a volver a un estadio de relajación. Por lo tanto, esto va a originar una respuesta en el sistema que puede también detectarse como una señal de radiofrecuencia en un receptor, que en este caso vendría a ser un sistema de detección, ¿ya? Recuerden que lo que finalmente, lo que uno entiende con todo esto, es que la información que te va a entregar, ¿ya?, es producto de la absorción de la luz por parte de la molécula, ¿ya? O sea, de este campo magnético. Luego, etapa 4, transformar la señal de radiofrecuencia en una representación gráfica de frecuencias e intensidades, de la que se obtiene información sobre los entornos magnéticos de los núcleos, ¿ya? Este tipo de información nos va a poder ayudar para así inferir una potencial estructura química, es decir, tiene que haber una interpretación. Entonces, lo que ustedes ven acá es el espectro de RMN, ¿cierto?, del 4-metil-3-nitroacetanilida, ¿ya?, que tiene unos pics bien característicos, 3, 1 y 2, que van a corresponder a la estructura que está acá, ¿ya? Al igual que el RMN, cuando RMN es más cualitativo, y el RMN también es cualitativo porque te permite entregar la información estructural de la potencial molécula que tú estás estudiando. Entonces tú puedes ir viendo, ¿cierto?, de acuerdo a tu conocimiento en química orgánica y principalmente en resonancia magnética nuclear, tú le puedes ir asignando, ¿cierto?, ciertos valores que ya están tabulados, lógicamente, para cada una de los elementos que están formando parte de esta molécula, ¿ya?
Entonces, esa es la idea principal. Usted lo que va a observar en un espectro de RMN son estos pics de acá, que más adelante vamos a ir explicando cómo se pueden ir interpretando, ¿ya? Porque cuando uno ve espectrometría de masa, también aparecen estos pics, ¿cierto? De mayor proporción, menor proporción, pero que también tienen una explicación específica para cada uno de ellos. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿cierto? El polo del imán, las bobinas de barrido, tenemos el tubo de muestra, la transmisión de radiofrecuencia, que finalmente va a ser la que va a enviar la señal para que ocurra esto. Después la señal sale, ¿cierto? Y se va a un receptor de radiofrecuencia que finalmente llega a una zona de control y registrador, que es lo que finalmente nos va a entregar la información que tenemos que entender. Entonces, dice, ¿todos los núcleos de una muestra expresan RMN a una misma frecuencia? Esa es una pregunta que se plantea. Y la respuesta es que solo tienen una frecuencia de resonancia característica, ¿ya? Cuando se someten a un campo magnético. Solo tienen una frecuencia de resonancia característica cuando son sometidos a un campo magnético aquellos núcleos, ¿ya? Cuyo número másico, recuerde que el número másico es la suma de protones más neutrones, y el número atómico es solamente la suma de protones, y también va a ser de electrones cuando la molécula no tenga carga, ¿ya? Carga me refiero positiva o negativa. Entonces, que el número másico, número atómico sea par o ambos. Entonces acá tenemos número másico par, número atómico par, va a tener señal de RMN, no. ¿Cuáles son esas moléculas? El carbono 12 y el oxígeno. El carbono 12, ¿cierto? Y el oxígeno 16, bueno, los números atómicos son los de abajo. Recuerde que el número atómico es más chico que el número másico. Si tengo un número másico par y un número atómico impar, voy a tener señal en el RMN. Si tengo impar y par, cualquiera de los dos, también voy a tener señal en el RMN. Y lo mismo va a pasar con ambas especies que tengan, que sean impares, ¿ya? También voy a tener una señal que va a poder ser trabajada en el espectro de RMN. Entonces, si uno visualiza cuál es la información que tú puedes obtener en base a un espectro, es lo que vamos a revisar ahora acá. Un primer parámetro, cuando hablamos de resonancia magnética nuclear, tiene que ver con la intensidad, es decir, el área bajo la curva. Lo mismo después lo vamos a ver más adelante en cromatografía, ¿cierto? Líquida, que es el área bajo la curva del pic cromatográfico, ¿ya? Y esta va a ser proporcional al número de protones que dan origen a la señal. Acá estamos hablando de resonancia magnética de hidrógeno 1, ¿ya? No estamos hablando del carbono 13 ni de otra resonancia, sino que del hidrógeno 1. Entonces acá uno ve estos espectros, ¿cierto? Ahí tenemos un pic y acá tenemos otro pic. Entonces estos pics se van calculando en base, ¿cierto?, a una formulación que está claramente definida, y se toma desde este valor base, ¿cierto?, hasta donde vuelve a ascender esta línea, y después se toma desde donde nace esta línea, ¿cierto?, hasta donde alcanza la meseta, y esos valores nos van a servir más adelante para poder estimar una estructura. Obviamente, este espectro corresponde a la estructura que aparece acá, ¿cierto? Es una especie bromada, ¿ya? Y ahí nos indica que la intensidad relativa de una señal en la espectroscopía de RMN, de protón, de hidrógeno 1, ¿cierto?, va a ser proporcional al número de protones que contribuyen a la señal. Por lo tanto, las intensidades me van a dar cuenta finalmente del número de protones que yo tengo finalmente en esa molécula. Dice, la altura del escalón permite calcular el número de átomos de hidrógeno que dan origen a cada señal, ¿ya? Es decir, esos numeritos que aparecen ahí, ¿cierto?, entre escalones, porque aquí es donde aparece, ¿cierto?, y después donde alcanza la meseta. Esa diferencia, ese delta que está ahí, más ese delta que está acá, me van a permitir calcular, ¿cierto?, el número de átomos de hidrógeno que están presentes en la molécula. Dice, en el espectro anterior se mide una altura para cada eslabón de 7 centímetros y 1.6 centímetros. Para calcular el número de átomos de hidrógeno que originan cada señal, se procede del siguiente modo. Primero, se suman las dos integraciones. Se llama integración, ¿cierto?, cuando estoy trabajando el área bajo la curva, que es este de acá. Entonces, como tengo 7 y 6, los voy a sumar. Me van a dar que son 8.6 centímetros. Y luego se va a dividir por el número total de hidrógenos en la estructura, ¿ya? Que son 11, que es el 1 bromo 2,2 dimetilpropano.
un bromo, en el carbono 2 tengo 2 metil, entonces un bromo, 2,2 dimetil y propano, porque tengo la cadena principal que es la más grande, que tiene 3 átomos de carbono. Esta también tiene 3 átomos de carbono, pero acá tengo la ramificación que está en el bromo. Entonces nos va a dar que tenemos esa estructura, ¿cierto? 8,6 centímetros, y tengo 11 átomos de hidrógeno, eso me va a dar que tengo 1,28, ¿cierto? Luego, para saber el número de hidrógenos de cada señal, se multiplica su integración, que es lo que se hizo acá atrás, ¿cierto?, por el valor anterior. Entonces, se integró ese valor de 7 por el valor que obtuvimos anteriormente, 1,28 Hz por centímetro, ¿cierto? Nos va a dar que tengo 9 hidrógenos para ese pic de acá, y voy a tener 1,6 por 1,28, me va a dar que tengo 2 hidrógenos en ese pic de acá. Entonces, si me da 9, ¿cierto? Y me da 2, dice así pues, la señal más intensa se debe a 9 protones, que son los 3 metilos de la estructura, que van a ser estos 3, SCH3, SCH3, SCH3 y SCH3, son los que me están dando cuenta de este pic de acá, que son los 9 protones, y el otro que me dice que tengo 2 protones son estos de acá, ¿cierto? Es correspondiente al 1,6. ¿Ya? Entonces, de esa forma, una forma bastante aproximada, ¿cierto? Uno puede establecer en función de la información que te entrega esa integración, tú puedes ir estimando qué cantidad de átomos de hidrógeno, ¿cierto?, tú tienes por correspondiente a cada pic que va apareciendo en el espectro de RMN. El desplazamiento químico se conoce como las variaciones que experimentan las posiciones a las cuales absorbe una señal en el RMN, y también está relacionado como una consecuencia directa de los efectos de lo que es la protección y desprotección de los electrones, ¿ya? Y esto va a venir dado principalmente por la diferencia que existe entre la frecuencia de la resonancia del protón, ya observada, y la de la referencia, en este caso, la que se ocupa como referencia es tetrametilsilano, ¿ya? Y obviamente cuando uno trabaja con esta escala de desplazamientos químicos, ya lo vamos a ocupar en ppm, ¿ya? Y como el tetrametilsilano es nuestra muestra de referencia, o nuestra referencia, para no confundirlo con la muestra de nuestra referencia, a ese valor, ¿cierto? Al PIC, como dice, con el tetrametilsilano se le asigna el valor de 0. Entonces sí es más fácil poder ir trabajando este sistema, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del tetrametilsilano, uno se puede dar cuenta que, como es un tetrametil, tengo 4 grupos CH3, tengo 12 hidrógenos, los 12 protones que están formando parte de esta estructura del tetrametilsilano van a absorber a la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, como absorben a la misma frecuencia, van a dar una misma señal, o una única señal, que está con un sigma igual a 0 ppm, ¿ya? Eso es lo que quiere decir cuando trabajamos con esto, ¿ya? Y estos desplazamientos químicos también están relacionados principalmente, o se ven alterados, ya por los efectos inductivos, por la sustitución e hibridación, y también por la formación de enlaces por puentes de hidrógeno, ¿ya? Son una serie de, un conjunto de factores que también van a estar influyendo directamente en el efecto del desplazamiento químico, ¿ya? Entonces acá tenemos este sigma, ¿cierto? Sí, sigma, sí, que es en la referencia menos la muestra partido por la referencia multiplicado por 10 elevado a 6, ¿ya? Entonces un método más exacto para expresar los desplazamientos químicos es determinar el valor respecto a un compuesto de referencia que se añade a la muestra. Siempre a la muestra cuando uno va, bueno, esto sí lo recuerdo, que cuando uno va a realizar el espectro de RMN, uno le tiene que agregar este material de referencia, ¿ya? De repente se le agrega el de especies deuteradas también, ¿ya? Pero si uno no le agrega, me tocó y me gané un buen tirón de orejas por parte del profe, fue que, claro, yo sinteticé mi compuesto, preparé el tubito para llevarlo a RMN a la Domingo Santa María en Valparaíso, y me preguntan, ¿le coloco el
La referencia, no, fue todo el trabajo perdido. Así que por Hill no pude sacar el espectro hasta un mes más que tuve que volver a sintetizar la muestra. A todos nos pasa, son cosas triviales, pero como les digo, tiene que sí o sí llevar ¿cómo se llama? La referencia. ¿Ya? Entonces, como los desplazamientos químicos, las variaciones en las frecuencias de absorción de resonancia magnética, recuerden que vienen determinados por efectos inductivos, procesos de sustitución e hibridación, ¿cierto? Y también por la potencialidad de formar enlaces por puente de hidrógeno, tiene lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos, ¿ya? Entonces, cuando ocurre este apantallamiento de los núcleos, estamos frente a un proceso que involucra los desplazamientos químicos, ¿ya? Entonces, cuando se dice que un núcleo está desprotegido, va a estar ubicada su señal en un campo bajo, y cuando está protegido, ¿cierto? Vamos a estar hablando de que se encuentra en un campo alto, ¿ya? Entonces hay que tener cuenta, hay que tener claridad en eso, ¿ya? Porque si la señal sale a campo bajo, yo tengo que entender que el núcleo del átomo, ¿cierto? Del átomo del elemento se encuentra desprotegido. En cambio, cuando yo los veo, los peaks, ¿cierto? De esta sustancia, los veo a campo alto, quiere decir que está protegido. Entonces acá tenemos algunos típicos, ¿cierto? Desplazamientos químicos, en los cuales los podemos observar a, recuerden, campo bajo, campo alto. Entonces a campo bajo tenemos los clásicos que responden a la función ácida, aldehídos, ¿cierto? Una amida, ¿ya? Un fenol, y algunos grupos saturados, ¿ya? Y los compuestos aromáticos. Entonces, cuando pasamos para acá, ya dejamos esas funciones que son un poco más complejas y nos vamos a el campo alto, que están protegidos, ¿cierto? Y tenemos la función alcohol, éter, sulfuro, alcanos, alcanos comunes, ¿cierto? Aloalcanos, porque tengo un halógeno con un alcano. Y también tenemos acá un grupo asociado con un carbonilo entre medio y un CH algo, que puede ser una acetona, ¿ya? Y aquí un grupo amino, ¿ya? Entonces esa es la forma que como usted va viendo, ¿cierto? De cómo se va desplazando esto. Entonces, perdón. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cierto? Los grupos electronegativos desprotegen a los núcleos y tienden a desplazar las señales a campo bajo, ¿ya? O sea, acá tenemos, perdón, campo bajo, es para acá, ¿cierto? Y tienden a desproteger, ¿cierto? Desprotegen los núcleos y tienden a desplazar las señales a campo bajo, a mayores valores de ppm. Dice que los protones que se encuentran, recuerden que estamos hablando de resonancia magnética de hidrógeno 1, ¿ya? Los protones unidos al oxígeno y al nitrógeno tienen desplazamientos químicos muy variables, que son sensibles a la concentración, ¿ya? Entonces acá es donde viene el ejemplo de que estos están también impactados, ¿ya? Por efecto de la formación de un puente de hidrógeno, ¿ya? Recuerden que son los efectos inductivos, sustitución, hibridación y formación de enlaces por puente de hidrógeno, ¿ya? A la temperatura, de concentración a la temperatura y al disolvente, y fenómenos de intercambio químico. Y los sistemas P, ¿cierto? Cuando hablamos de los sistemas P, desprotegen mucho a los protones que tienen unidos y tienden a desplazar las señales a campo bajo, a mayores valores de ppm, ¿ya? Y cuando uno también habla, ¿cierto? Lo dijimos anteriormente, dentro de lo que es el desplazamiento químico, también tiene un efecto el inductivo. Esto quiere decir que el efecto inductivo, la nube electrónica, ya que circunda al núcleo del átomo, ¿ya? Cuando se origina un campo que se opone al campo magnético, que es el campo magnético principal, ¿cierto? El que se está generando, eso se conoce como efecto de apantallamiento, ¿ya? Y ese efecto de apantallamiento va a ser mayor cuando ese átomo tenga una densidad electrónica muy rica, ¿ya? Que esté rodeando al protón, ¿ya? Entonces el apantallamiento va a ser mayor cuanto mayor sea la densidad electrónica que rodea al protón. Y al contrario, ¿cierto? Cuando hablamos de desprotección,
sobre el protón, porque estamos en hidrógeno 1, ¿cierto? La presencia de un átomo o un grupo electronegativo puede ser capaz de atraer parte de esa densidad electrónica, ¿ya? Y va a desproteger al protón. Por eso se llama de apantallamiento, ¿cierto? Porque lo va a enmascarar, y de desprotección, ¿cierto? Porque hay un grupo que es más electronegativo, ¿cierto? Que va a distorsionar la nube electrónica hacia sí mismo para así generar un efecto de desprotección sobre el protón. Entonces también podemos hablar del desdoblamiento de las señales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del desdoblamiento de las señales, estamos hablando de los acoplamientos que van a ocurrir spin-spin, ¿ya? Y esto va a depender de la vecindad que tenga esta molécula en particular. Entonces, si tenemos un vecino, se va a comportar de esta forma, estamos hablando de los spines, ¿cierto? Si tenemos dos vecinos, va a ocurrir de esta forma, y si tenemos tres, va a ocurrir de esta forma. ¿Cómo se ve mejor? Más claro, ¿ya? Lo vamos a ver con lo mismo, ¿cierto? Acoplamiento spin-spin, lo mismo. Si tenemos este hidrógeno que yo estoy viendo acá, no tiene hidrógenos acoplados dentro de la otra molécula, ¿ya? Pues, no sé, pueden ser todos bromados, clorados o fluorados. Vamos a observar un singulete, o le llaman singlete, ¿ya? Si vemos un hidrógeno acoplado, aparte del que yo tengo acá, lo vamos a llamar un doblete. Hola, porque Sebastián Laco me dice que le dice que después que no va a... Ya, perfecto, vale, máster. ¿Ya? Entonces tenemos acá, si tiene este hidrógeno que está en análisis, ¿cierto? Siente la presencia de un hidrógeno vecinal que está acoplado, vamos a presentar un doblete, y esa J es la constante de acoplamiento, ¿ya? Si tengo a este hidrógeno que estoy siguiendo, ¿cierto? Yo veo que tengo, o siento la presencia de dos hidrógenos que están acoplados, va a tener un doblete, un triplete, y si tengo tres hidrógenos, lo que voy a tener es un cuarteto, ¿ya? Esperemos un cachito. Entonces, de esa forma voy a tener, de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que yo tenga, ¿cierto? Acoplados en la estructura, es que la molécula se va a comportar de forma, o yo voy a ver un pic singulete, doblete, triplete y cuarteto, ¿ya? Estas constantes de acoplamiento también uno los puede calcular, y también son un poco complejas de poder tratar. Me estoy tratando de recordar de lo que hacía yo, de lo que hice en ese tiempo en pregrado, ¿ya? Y lo otro son los tiempos de relajación, ¿cierto? El tiempo de relajación describe varios procesos por los cuales la magnetización de un estado fuera del equilibrio ya regresa a la distribución de equilibrio. Esta es la condición de inicio. Es decir, la relajación describe qué tan rápido los espines nucleares olvidan la dirección en que estaban orientados. Es decir, estaban vueltos locos, ¿cierto? Le aplicaron el campo, ¡pum! Todos quedaron hacia arriba o quedaron hacia abajo, ¿ya? Entonces, después, cuando viene el proceso de relajación, ¿cierto? Que ya no está el campo eléctrico, el campo magnético, se vuelven a su distribución normal y tienen sin efecto memoria, se podría decir, ¿ya? Y las velocidades de esta relajación de spin se pueden medir y tienen aplicación en espectroscopía y en la obtención de imágenes, es decir, todo un proceso que está asociado con ello. Lo que les contaba yo, ¿cierto? Las constantes de acoplamiento, que son esas que están acá, ¿ya? Dice la distancia entre picos de los multipletes, pasamos el singulete no tiene multipletes, ¿cierto? Porque es único, singulete, pero acá los multipletes ya vienen más de uno, ¿cierto? Que son dos, ahí tengo una constante de acoplamiento. Dicen, dan mucha información estructural. La distancia entre los picos de un multiplete, ya medida en Hertz, se le llama constante de acoplamiento, y cada constante de acoplamiento va a tener un valor específico para una molécula en particular, ¿ya? Esta constante de acoplamiento ocurre entre los protones magnéticamente acoplados, ¿ya? Por eso es de acoplamiento. Y se simboliza como YAP o una J simplemente, donde HA y HB son los protones que se acoplan entre sí. Entonces uno puede ir viendo, uno le va asignando, ¿cierto?, estos valores a estas constantes de acoplamiento. O sea, la constante de acoplamiento como tal tiene un valor, ¿ya? Y uno los puede ir tratando como tal. Y uno, claro, puede hacer la diferenciación de colocar los hidrógenos como HA y HB para ir viendo cómo se comportan. Entonces acá tenemos una constante de acoplamiento, ¿cierto?
acá de un multiplete. Entonces nos dice que la constante de JA B va a ser igual a la constante de acoplamiento de BA, que son las de acá. Entonces uno puede ir viendo, ¿cierto? Para distintas constantes de acoplamiento de sustancias orgánicas que tienen un determinado valor, uno puede ir estableciendo a qué tipo de estructura puede ir respondiendo esa constante de acoplamiento. Obviamente también se pueden calcular, yo me acuerdo que una vez la calculé de forma manual para mi producto, pero no era nada fácil, era bastante engorrosa. Así que ustedes pueden ir viendo para distintos tipos de estructuras, ustedes pueden ir entendiendo, ¿cierto?, que hay una constante de acoplamiento en Hertz que es bastante diferente. ¿Qué interpretación uno puede sacar de estos espectros simples de hidrógeno 1 de RMN? Como les dije, te va a entregar información, pero tú esa información tienes que trabajarla para posteriormente tú construir, ¿cierto?, la potencial estructura que tú deseas encontrar. Muchas veces uno va con la idea de qué tipo de estructura quiere encontrar, por lo tanto uno sabe ciertamente en qué parámetros se tiene que fijar para ir generando la construcción de esta estructura, ¿ya? Pero muchas veces, producto de un mal proceso de síntesis, ¿ya? Lo más probable es que la estructura que tú estás buscando no sea la correcta y ahí estamos en problemas. Bueno, para los que trabajan en síntesis orgánica, porque la síntesis orgánica igual es compleja porque es todo un proceso bastante largo para hacer el seguimiento de metabolitos intermedios que se van generando hasta finalmente llegar al que tú necesitas, ¿ya? ¿Qué información del espectro puedo obtener yo? Puedo saber cuántos tipos de hidrógeno hay, ¿ya? Está indicado por cuántos grupos de señales hay en el espectro, ¿ya? Recuerden cuando se hizo la diferenciación por la intensidad, ¿cierto? Se fueron calculando el tipo de, la cantidad de hidrógenos que tenía la cantidad de hidrógenos que estaban asociados con cada señal, ¿ya? ¿Qué tipo de hidrógeno, cierto? Que nos va a indicar por los desplazamientos químicos que tenga cada grupo, si me voy a campo bajo, a números mayores o a campo alto, ¿cierto? ¿Y cuántos hidrógenos hay de cada tipo? ¿Ya? Indicados por la integración de la señal de cada grupo, ¿cierto? Voy a saber cuántos H3 tengo, cuántos H2, y así uno puede ir identificando. ¿Y cuál es la conectividad? Uno lo hace a través de los patrones de acoplamiento, ¿ya? Sabemos qué grupo es vecino de qué grupo, ¿ya? Por eso es importante profundizar. Como les digo, RMN no es para explicarlo en una clase, ¿cierto?, de 1 hora 30, sino que es para tomarse... yo tuve RMN, me acuerdo que un semestre entero, cuando estuve en pregrado, que el profesor de la tesis me hizo tomar ese curso para poder generar bien la interpretación de las moléculas que nosotros estábamos haciendo seguimiento en mi proyecto de tesis. Entonces, por lo tanto, para poder introducirse un poco más en esta técnica, hay que tener bastante conocimiento. Como les digo, yo trabajé con esto, hice el curso y todo, pero no me acuerdo así bien a cabalidad. Si ustedes me pasan un espectro así para poder dilucidar una estructura, capaz que lo haga, probablemente. Pero voy a tener que volver a estudiar, ¿cierto?, cuáles son las constantes de acoplamiento, cómo se van relacionando entre sí y todo lo demás. ¿Cuáles son las aplicaciones? Primero, la determinación cuantitativa de un compuesto específico, ¿ya?, que no va a requerir de muestras puras del compuesto para la calibración, es decir, usted sintetizó el compuesto, usted lo lleva, ¿cierto?, lo coloca en este tubito que le digo yo, le agrega la referencia y lo puede analizar tranquilamente. Dice, una de las aplicaciones más útiles de la resonancia magnética nuclear ha sido la determinación de grupos funcionales, ¿ya? Como es orgánica, son grupos funcionales, y obviamente, como les mostré anteriormente, ¿cierto?, en una gráfica de distribución, los distintos grupos funcionales, cómo se van moviendo, si a campo alto o a campo bajo, ¿ya? Entonces, grupos funcionales como los grupos hidroxilo, en alcoholes, fenoles, aldehídos, ácidos carboxílicos, olefinas, hidrógenos acetilénicos, aminas y amidas. Y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear también se usa para el análisis de elementos. Ya, por ejemplo, es posible efectuar determinaciones cuantitativas exactas del hidrógeno total en mezclas orgánicas. Lógico, sabemos calcular qué tipo y qué cantidad de hidrógenos tenemos en esas muestras. Y también el costo de los instrumentos detiene la expansión del uso de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para el análisis cuantitativo, por lo mismo que les digo que tiene que haber una persona que esté
debidamente calificada, que cuente con los cursos, ¿cierto? Que tenga dominio sobre, no solamente sobre la interpretación de los datos, que es bastante complejo, sino que también sobre el funcionamiento del equipo en caso de que presente algún tipo de falla. Por eso el personal, ¿cierto?, que se capacita en el manejo de un equipamiento en específico es bastante valorado tanto en la industria como en la academia, ¿ya? Porque es una persona que va a poder dar solución a los problemas que se vayan presentando en el momento, ¿ya? Para un determinado problema en particular. ¿Cuáles son las desventajas? Es que el costo de los instrumentos detiene la expansión del uso de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para el análisis cuantitativo, porque son muy costosos, no son fáciles de adquirir, ¿ya? Requieren su tiempo, y más que requerir su tiempo, requieren mucha plata. Entonces, eso significa finalmente que hay un costo asociado, y ese costo se tiene que pagar si es que va a ser algún laboratorio de servicio, ¿ya? O bien si va a ser un laboratorio de investigación, por ejemplo, en alguna universidad, ¿ya? Entonces tiene que haber alguna forma en la cual se pueda pagar esta incorporación. Y por eso hoy en día en Chile existen los llamados FONDEQUIP, ¿cierto? Que son principalmente para postular a equipamiento mayor. Y la resonancia magnética nuclear no es a menudo tan sensible ni tan conveniente como otras técnicas. Ya ustedes saben, porque toda esta cosa de los acoplamientos, apantallamiento, uno entiende, ¿cierto? Uno entiende cómo poder trabajar con esto, pero es un poco más compleja, ¿cierto? Y tampoco es tan sensible para entregarte si tú estás queriendo cuantificar la especie en particular. Bueno, eso era justo una hora. Eso era lo que les quería mostrar referente a lo que es resonancia magnética nuclear. Como les comento, no puedo avanzar un poco más. Podríamos haber hecho un taller, ¿cierto? Pero hay que avanzar mucho más en materia para poder explicar cómo trabajar con las constantes de acoplamiento, ¿cierto? Cómo ir identificando. Si no te sirve el efecto de remedio hidrógeno 1, tienes que trabajar con los COSI, con los NOSI, para poder ir haciendo correlaciones de los hidrógenos que están presentes en la molécula, y así finalmente poder llegar a la estructura que tú estás buscando, o quizás no, quizás falló tu proceso de síntesis y lamentablemente la molécula que tú estabas buscando no está porque algo falló en el proceso de síntesis. ¿Ya? Oye, muchachas y muchachos, no se olviden, por favor, de revisar el Science Direct, de buscar, ¿ya? En el LCMS, ¿ya? LCMSMS, ya cromatografía líquida, pues, bueno, lo pueden revisar en la clase, ¿cierto? Me imagino que Saadi subió la clase anterior, a mí se me olvidó. Sí, profe, está arriba. Y consulta, ¿la prueba sería hasta esta clase o hasta la del miércoles que viene? No, solamente hasta la de hoy. Miren que ando benevolente, hasta la clase de hoy, y la próxima semana ya comenzamos con otros contenidos que tiene más bien que son los de cromatografía, método de separación, ¿ya? Así que hasta el día de hoy entraría para la prueba del próximo jueves, así que se pueden ir preparando. Recuerden que lo voy a hacer a través de un formulario de Google, para que ustedes puedan ir respondiendo ahí de acuerdo a lo que se les va preguntando, ¿ya? Y mañana, ¿qué pasa mañana? Ah, no, perdón. Sí, bien, bien, Nico, bien. No, hasta mañana pensé que era jueves, caché, ya estaba cortando la clase. Esa Adi me polina la perdiz. No, hasta mañana Gracias, entra, Nico. hasta mañana entra la prueba del próximo jueves. Bien, Nico, te ganaste un abrazo, muy bien. Entonces, eso. Hasta mañana va a entrar los contenidos para la próxima prueba. Y el día miércoles avanzo con otro contenido para que no se les confunda tanto la cosa. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos, muchachos? Sino para dejarlos libres para que vayan a almorzar. ¿Mm? ¿No? Por audio, escrito, nada, cero, al No, agua. profe, al agua. Al agua, muchas gracias, Sadi. Muy bien, Alejandro. Ya, pues se los agradezco, que estén muy bien, cuídense, nos vemos mañana nuevamente. Mañana vamos a ver fluorescencia, ¿ya? Así que para que se preparen con eso. Un abrazo, que estén bien. Voy a ir a descansar un rato porque me toca Chao, hasta las profe. 5. Chao, Sari, que No, estén. Chao, profe, que Nico. vaya bien. Chao, Alejandro. Chao, maestro. Chao, Joshua. Que estén bien. Chao. Cuídense. Chao, Yanis. Un abrazo. Cuídese. Que estén bien a todas y todos. Bye, bye.